Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal secundario. En el día de hoy llegó el turno, ya conocemos la lista de 26 convocados del Tata Martino para México, obviamente, en el Mundial de Qatar 2022. Y como venimos haciendo, obviamente no me iba a perder la posibilidad de analizar las convocatorias, los 26 jugadores que van a ir, pero sobre todo las principales ausencias, que creo que mucha de la gente de México que mira el canal y además obviamente seguidor de su selección, hay muchas ausencias que han sido cuestionadas y muchos jugadores que han integrado la lista que tampoco son los que muchos hubiesen convocado. Pero espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y que ahora sí comenzamos repasando la lista de México para Qatar. Antes de arrancar con el video, rápidamente les vuelvo a recordar que está activa la Liga Vivenga del canal. Lo único que tienen que hacer es clic en el enlace que van a encontrar en la descripción y también en el comentario fijado. A partir de ahí les va a grabar el equipo y van a poder vender y comprar jugadores para empezar a competir a partir de la fecha número 5 de la Liga Española contra mí y todos los seguidores del canal que tengan ganas de participar, y como verán adentro también hay algunos premios. Vamos a comenzar, como hacemos siempre, hablando de los arqueros. La verdad que acá no hubo grandes sorpresas porque eran los tres arqueros que la mayoría se imaginaba que iban a ser convocados, que no quiere decir que sean los tres arqueros que la mayoría hubiese convocado. Obviamente el titular y el primer convocado fue Guillermo el Memo Ochoa, va a ser su quinto mundial, el arquero del América de 37 años, va a ser el que defienda los tres palos en el Mundial seguramente como titular, al menos en un comienzo. Y las dos alternativas que va a tener van a ser, por un lado, Alfredo Talavera del FC Juárez, también de la Liga Mexicana, y también va a estar Cota, el arquero que actualmente ataja en León de México. Sin duda el que más se ha pedido y el que finalmente no va a estar en la lista y podríamos mencionar como el gran ausente en el arco es el caso de Carlos Acevedo, el arquero del Santos, que sonó por ejemplo hace un par de temporadas, si no me equivoco, para el Bayer Leverkusen. Es joven, tiene 26 años, es el arquero con mayor proyección, creo yo, de la Liga Mexicana, pensando en la selección a futuro, y creo que lo que más se cuestiona acá no es tanto de por qué no va Acevedo como titular, sino más lo que se cuestiona es por qué no se lo lleva Acevedo como una alternativa para ir tomando ruedo, teniendo en cuenta que el Memo Ochoa tiene 37 años, que Talavera tiene 40 y que Cota tiene 35, y es muy probable que de acá a 4 años la verdad que ninguno de los tres esté en la selección. ¿Por qué no darle una chance a un arquero joven como Acevedo, que tiene 26, para que de a poco se vaya complementando a esta selección? Pasamos ahora a la defensa, donde nos vamos a encontrar que los laterales derechos convocados son Kevin Álvarez de Pachuca y Jorge Sánchez del Ajax, uno de los recientes refuerzos y uno de los pocos jugadores mexicanos que juegan el fútbol europeo. En el lateral izquierdo está Jesús Gallardo de Monterrey, uno de los más cuestionados en la defensa, y también está Guillermo Arteaga del Genk de Bélgica. Y en los defensores centrales los convocados son Néstor Araujo de América, César Montes de Monterrey, Héctor Moreno de Monterrey, también histórico, pero también bastante cuestionado. Y el último es Johan Vázquez del Cremonese de la Serie A. ¿Cuáles son los principales ausentes dentro de la lista en los defensores de México? Por ejemplo, Jesús Angulo de México, de Tigre, que en este caso el lateral izquierdo fue uno de los últimos en ser desafectado de lo que fue la convocatoria que había ya con varios jugadores, si no me equivoco, en Girona. Julián Araujo, uno de los que se hablaba muy bien también en el lateral derecho, en Los Ángeles Galaxy, lamentablemente se queda fuera. Eric Aguirre, el lateral izquierdo de Monterrey, es otro de los que muchos pedían que sea convocado, finalmente no va a estar y van a estar Jesús Gallardo y Arteaga. Y en la saga central, quizás uno de los más pedidos, era Israel Reyes del Puebla. Sin embargo, se decidió que los jugadores convocados sean estos 8 que les mencioné y lamentablemente algunos de los que muchos pedían no van a estar en el Mundial. Pasamos a la mitad de la cancha, donde se convocaron por ejemplo a Edson Álvarez, posiblemente en cuanto a presente e inclusive en cuanto a proyección, el mejor mexicano del momento, el futbolista del Ajax, que seguramente va a ser clave en esa mitad de la cancha de México, que ha tenido inclusive ofertas para pasar a clubes importantes de la Premier y que creo yo que al día de hoy es el jugador de mejor actualidad en México en cuanto a los que tienen sobre todo presente europeo. Aparece Carlos Rodríguez de Cruz Azul también dentro de la convocatoria, Eric Gutiérrez del PSV, también del fútbol de Holanda, aparece Luis Chávez de Pachuca, Luis Romo de Monterrey, uno de los más cuestionados y uno de los que la gente de México no quería que sea convocado dentro de lo que es la lista de los volantes. También aparece Orbelín Pineda de la AEK Atenas, Andrés Guardado del Betis y Héctor Herrera del Houston Dynamo, dos históricos con muchas convocatorias en México, con mundiales encima, que también muchos creían que quizás ya su momento había pasado en la selección mexicana. El Tata los vuelve a llamar y van a estar en el Mundial de Qatar. Uriel Antuna de Cruz Azul,
futbolista que puede jugar inclusive como extremo en la banda, y también otro de los más cuestionados dentro de los volantes / extremo, que es el caso de Roberto Alvarado de Chivas. Quizás los dos que más se pedían, sobre todo uno, eran Eric Sánchez, el futbolista de Pachuca, y también a Víctor Guzmán, ambos jugadores de Pachuca, que lamentablemente se quedan sin chance de estar convocados al Mundial de Qatar, y los que van a estar llevando habrá que ver cómo rinden, pero como les digo, había muchas dudas respecto a la convocatoria que tuvo el Tata en esta posición. Y por último nos queda la delantera, donde para mí sin duda están la mayor parte de los nombres importantes que se quedan afuera de la convocatoria, y también creo que para los hinchas aparecen los dos jugadores más cuestionados de por qué finalmente no son convocados. En cuanto a delanteros, la lista que entregó al Tata tiene a 5 jugadores. Aparecen Irving el Chucky Lozano, el futbolista del Napoli, que de a poco está intentando recuperar su mejor forma, está en un muy buen equipo, hoy en día el mejor equipo de la Serie A y una de las sorpresas de la Champions, y sin duda el Chucky Lozano es la gran esperanza en el ataque y en cuanto a desequilibrio para que México pueda tener una buena actuación en Qatar. Aparece Alexis Vega, el muy buen futbolista también de las Chivas, que también ha tenido una buena temporada en el fútbol mexicano. Aparece Henry Martin, que ha tenido también muy buenos rendimientos y ha marcado varios goles en el América. Igualmente algunos creían que se podía quedar afuera, pero creo que principalmente todo lo que tiene que ver con la polémica en la convocatoria de la delantera recae en dos nombres. Por un lado en el de Rogelio Funes Mori, el goleador que tiene Monterrey, que ha marcado muchísimos goles, pero la cuestión de que ha sido nacionalizado, la cuestión de que quizás en cuanto a condiciones no es el jugador más destacado que se pueda llegar a encontrar, un futbolista que en México, como les digo, ha marcado muchos goles en Monterrey, pero que se cree que es un jugador más del Tata, y en México en general se piensa que hay mejores opciones en cuanto a lo que podía ser convocado, y sobre todo se cuestiona mucho la convocatoria de Raúl Jiménez, un futbolista que juega en el Wolverhampton, que hace un par de años creo que nadie hubiese discutido la convocatoria de Raúl Jiménez, pero después de un par de lesiones importantes, mucha inactividad, teniendo en cuenta que no juega prácticamente con regularidad desde el mes de agosto, la verdad es que en México se creía, y creo que acá también se puede entender, que Raúl Jiménez no debería haber sido convocado, simplemente porque no llega en un buen momento físico y tampoco futbolístico. Los principales nombres que se quedan afuera, por distintas razones que vamos a repasar ahora, son por ejemplo el caso del Chicharito Hernández, el delantero histórico de México, máximo goleador de la selección, lamentablemente una mala relación con el Tata, hoy en día jugando en Los Ángeles Galaxy de la MLS lo termina dejando afuera, más allá de que se intentó de todas formas conciliar esa relación que se rompió hace un par de años, no se pudo lograr y el Chicharito se queda afuera. Carlos Vela, por su parte, el futbolista de Los Ángeles Fútbol Club, reciente campeón de la MLS, se queda afuera por decisión personal, un futbolista que varias veces ya se ha alejado de la selección y que en este proceso no ha formado parte y decidió tampoco aceptar la convocatoria en caso de que se dé para Qatar 2022. También aparece Alejandro Zendejas del América, aparece el caso de Tecatito Corona, que seguramente hubiese estado en la convocatoria si no fuese porque sufrió una lesión importante que lo termina marginando el futbolista del Sevilla. Como les digo, hay de todo tipo de razones de por qué se quedan afuera, pero creo que los dos jugadores que me quedan por mencionar son posiblemente dos de los que más se han pedido y que lamentablemente se quedan afuera, que son el caso de Diego Lainez, el actual extremo del Sporting Braga, que vamos a ser honestos, es un jugador que cuando apareció en el fútbol mexicano parecía la gran irrupción de esa liga, que se fue al Betis y no pudo rendir, no tuvo regularidad, hoy en día está en el Sporting Braga, tampoco tiene tanta regularidad, por lo cual desde ese punto de vista se puede entender un poco por qué el Tata no lo lleva al futbolista de 22 años, y creo yo que el gran nombre que todos esperaban que esté, que eran también, había muchas esperanzas depositadas en que podía ser un jugador importante para México y se queda fuera, es el de Santiago Jiménez. El delantero hoy en día en Feyenoord, que no es titular indiscutido ni mucho menos, pero que ha tenido minutos y cuando ha ingresado lo ha hecho bien, ha marcado 6 goles desde su llegada al conjunto holandés, y que creo que muchos creían que por encima de Funes Mori, por encima de Raúl Jiménez, debería haber estado justamente Santiago, y lamentablemente el Tata, por decisión personal, lo termina dejando afuera y marginando de la Copa del Mundo. Pero me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios. ¿Creen que está bien la lista del Tata? ¿Cuáles de los nombres que mencioné creen que deberían haber sido incluidos? O inclusive, nombres que no mencioné que ustedes creen que deberían haber estado en la lista de 26. No mucho más para decir, les mando un saludo grande a todos. Mañana seguramente sigamos con esta misma temática, así que dejen su me gusta para que el canal llegue a más personas y nos estamos viendo mañana en otro video.